Primera de Juan, vamos a leer los primeros 4 versículos solamente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Te damos las gracias una vez más, oh Dios. Cuando cantamos esta última canción pensaba en que eso es el resultado de tener gozo. Y se produce una canción en nosotros y estamos alegres, bueno, queremos comunicar a otros también lo que nos ha pasado. Y todo es por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, por conocer al Señor, porque el Evangelio llegó a nosotros y lo hemos creído y tú nos has dado vida. Bueno, eso nos da mucho gozo, Dios. Y lo expresamos también cada día al Señor cuando nos reunimos a cantar y a escuchar la enseñanza y a disfrutar de estar con los hermanos también. Gracias por ese regalo, oh Señor. Ahora abrimos la Biblia como siempre y necesitamos que tu Espíritu nos guíe en este tiempo y pueda aplicar la palabra en el corazón de cada uno de los creyentes y aquellos que aún no te conocen también puedan venir a los pies del Salvador. Así que te pedimos eso, Dios, como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos a prestar atención a esta carta. Desde hoy vamos a comenzar, si el Señor permite, seguiremos así domingo tras domingo hasta finalizar, como estamos haciendo siempre. Y sinceramente es una carta que me ha impactado, es breve, pero hay mucho contenido acerca de Cristo, mucho para la vida práctica también. Y mientras pensaba en esto decía, pero a la vez es muy tajante la carta también, ¿verdad? Juan es muy preciso al hablar y para él es todo blanco, negro, no hay gris, no te da una tercera opción, no se puede discutir nada, para él es lo uno o lo otro. Así, claro, conciso. Él escribe de esa manera. Y yo digo que me encanta esto porque nosotros vivimos en una cultura y también con una cristiandad donde pega muy fuerte todo lo relativo. Y aún la gente, todos dicen poseer contradictoriamente su propia verdad. Entonces, viviendo en un mundo así, en una cristiandad que también a veces se aboca a eso, un poco de absoluto creo que nos va a venir bien a nosotros, ¿no? Porque Juan es así. De hecho, él dice, bueno, si vos decís que Dios es, no sé, si vos crees en Dios pero no haces esto, es porque en realidad sos lo otro, dice. No te da chance. O sos luz o sos tinieblas. Él habla de esa manera. Si aborreces a tu hermano es porque sos así. Y es tremendo. Eso me impacta. Bueno, entre algunas cosas que vamos a ir viendo. El autor la hace corta, como diríamos, ¿no? Bueno, el autor divide a la humanidad en dos y como dije no te da una tercera opción. Ahora hubiese sido interesante, como todo escrito epistolar, que el autor se identificara e identificara también a los receptores de la carta, quiénes son, pero él no lo dice. Inferimos que es tal persona, pero él nunca se revela, así como tampoco en el Evangelio. Ahora, más que una carta, pareciera ser un sermón o un tratado teológico, porque ni siquiera comienza como una carta con su típico saludo y tampoco finaliza como una carta despidiéndose de su audiencia. Él comienza directamente a arremeter con asuntos doctrinales y termina exhortando a su audiencia diciéndole que se guarden de los ídolos, así de una. Por eso digo que es más parecido a un sermón. Pero por cómo finaliza la carta dirigiéndose que se guarden de los ídolos, ahí pareciera dirigirse a cristianos gentiles, ¿verdad? Por eso le dice que se abstengan de los ídolos. Bueno, por lo menos podemos identificar la audiencia así. Ahora, el escritor nunca dice quién es él. En la segunda y tercera carta, el autor se hace llamar el anciano. Y bueno, eso ha descolocado a algunos y a algunos les genera dudas y dicen, acá está. Este que escribe es el anciano
Y no es aquel quien la mayoría de los comentaristas afirman que es el apóstol Juan, el discípulo amado. Bueno, llegan a ese tipo de dudas. Yo me voy a saltear esa parte y voy a ir directamente a decir lo que opinan la mayoría de los comentaristas, porque la evidencia interna de la carta creo que es bastante fuerte y nos lleva a nosotros a decir que quien escribe es Juan, el discípulo amado, el apóstol del Señor, el que se recostó en el pecho, bueno, el mismo que escribió el Evangelio, estas 3 cartas y también el Apocalipsis, porque muchas veces vamos a encontrar acá palabras y expresiones, afirmaciones que también las encontramos en el Evangelio. Entonces eso nos dice a nosotros que es el mismo autor. Ahora, con respecto a lo que escribe, esto es muy interesante. Él de a momentos toca un tema y luego parece terminar con ese tema y luego vuelve a retomar otra vez ese tema y uno dice, pero escribe de esa manera. Él usa lo que utilizaban los hebreos en aquel tiempo o en la antigüedad también, eso de ser repetitivo, y usa como argumentos circulares. Y uno parece que bueno, ya terminó un tema, pero vuelve a arrancar con el mismo, pero va agregando otros elementos más. De esa manera nos queda a nosotros bien en la cabeza. Pero leyendo la carta así en párrafos y pensando y estudiándola como lo vamos a hacer nosotros, creo que vamos a comprender por lo menos lo que el autor quiere transmitir. Ahora, otra cosa que observamos, esto resumiendo un poco así, ya arrancamos. El autor parece, utilizando la verdad, ¿no?, refutar un movimiento, un pensamiento o una filosofía prematura que comenzó ahí, tal vez en ese momento, pero halló su auge en el siglo II al siglo V, que se conoció como el gnosticismo. Mencionaba esto el jueves y dije que hoy iba a ampliar un poquito más. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros encontramos en la carta expresiones tales como así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Y uno dice, Juan, pará, ¿por qué decís eso? Y porque justamente este movimiento afirmaba eso, que Jesucristo no había venido en carne. Entonces Juan refuta todo ese pensamiento que estaba utilizando. Si bien no es algo apologético, sino teológico, pero podemos utilizar eso también, ¿no?, como para defendernos de filosofías que pueden atacar la verdad, que siempre ha sido atacada, ¿no? Y bueno, Juan también hace esto. Bueno, aquí lo que sería en el prólogo, lo que hemos leído nosotros, también tenemos ciertas afirmaciones que parecen presentar batalla contra ese movimiento, ¿no? Lo vamos a ir viendo, descubriendo también. Titulamos el sermón El Verbo de Vida. Vamos a prestar atención a 2 cosas solamente hoy: el testimonio de Juan tocante al verbo de vida y el propósito del mensaje. Esas 2 cosas solamente vamos a estudiar hoy. Lo primero, el testimonio de Juan, del versículo 1 hasta el principio del 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Saben que muchos se encuentran cierta dificultad para interpretar lo que Juan está diciendo, sobre todo al comienzo de esta epístola. Más que nada por la manera en que lo dice. Ustedes notarán que hay una diferencia gramatical a cómo comienza él en el Evangelio. Allá nosotros leemos, en el principio era el verbo, y acá encontramos lo que era desde el principio. Así que no sabemos qué tiempo hay en la mente de Juan cuando dice el principio, y como que no aclara bien de qué o de quién está hablando. Ahora, por el contexto, nosotros inmediatamente inferimos que está hablando del Señor Jesús, pero él no lo hace así de entrada. Por eso digo, una cosa es cierta para todos: él está hablando del Señor. O si se quiere, su anuncio es el Evangelio. Y esto incluye la preexistencia del verbo, ¿no?, del Señor Jesús. Él siempre fue. Así como lo dijo en su Evangelio, tal lo está diciendo ahora. El mensaje de Juan es tocante al verbo de vida. Si preguntamos, ¿qué nos vas a anunciar, Juan?, él comienza a responder, lo que hemos oído. Eso es lo primero que presenta aquí el apóstol. A diferencia de los falsos maestros que andaban rondando por las iglesias, a quienes llamaremos los primeros gnósticos, que afirmaban poseer un elevado conocimiento, una verdad superior dada a conocer solamente a unos pocos.
Juan está diciendo que le han oído. ¿Por qué habla en plural? Bueno, se está refiriendo así a los otros apóstoles también, ¿no? No es algo exclusivo de él. Él, dice Juan, no tuvo un conocimiento superior a otros para escribir esto. Solo ha sido un testigo que pudo oír las verdades que el Verbo de Dios dio a conocer, del cual otros también participaron. Y uno dice, ¿qué privilegio tuvieron, ¿no? Escuchar al Verbo de vida? A diferencia de otros, como por ejemplo el pueblo de Israel, que tuvieron también esa gran bendición de oír la voz de Dios tronar y ellos tuvieron cierto temor reverente. Bueno, reaccionaron de tal manera también. O de personas específicas que oían el llamado de Dios o conversaban con él por medio de ángeles, algún mensajero. Los apóstoles, incluido Juan, oyeron al Logos de Dios. Impresionante. Oyeron las parábolas, las enseñanzas, lo vieron en sus gestos y aún las palabras que daba para sanar a otros. Tremendo el privilegio que tuvieron. Palabras de vida eterna según Pedro. Y eso mismo está anunciando ahora. Y noten algo muy interesante. Lo que Juan oyó y ahora está anunciando fue hace unos 50 o 60 años atrás. Y para él todavía seguía siendo algo vívido que incendía su corazón y no podía callar. Tremendo. Yo digo, nosotros, si bien salvando la distancia de haber presenciado al Verbo y oírle, también anunciamos un mensaje que hemos creído primeramente. Así como decía el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio no se trata, como algunos se la quieren presentar, de experiencias místicas o supersticiosas que algunos afirman haber tenido, nada de eso, sino de la sencillez de oír un mensaje, creerlo de todo corazón y vivirlo. Yo digo que el gnosticismo aún no ha muerto, hay una especie de gnosticismo moderno hoy, todavía entre los creyentes. No, es que yo lo siento a mi Cristo, dicen algunos. No, yo lloro cuando oro, porque lo siento. Y a mí Dios me lo mostró. Dice. Bueno, si todas esas experiencias no pueden pasar el filtro de las Escrituras, y hay que tener mucho cuidado con las sensaciones que uno dice tener, porque si no hay mucha diferencia con un gnóstico. Ellos decían tener un conocimiento superior, de hecho decían que la salvación la obtenías con esa gnosis, con ese conocimiento. Pues sí, bueno, qué loco estaban, pero hoy parecieron no haber cambiado en muchos lugares. Hay que tener cuidado. Hoy seguimos oyendo la voz del Verbo de Dios, ¿sí? A través de la predicación o cada vez que leemos nuestras Biblias. El escritor de Hebreos dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La voz del Señor todavía estaba mientras Él estaba predicando. Entonces, el Señor continúa hablando hoy, por supuesto. ¿De qué manera? Con lo que ya ha hablado. Así Él trata con su pueblo. Cualquier afirmación de yo salí a caminar y ahí en la montaña Dios me habló, bueno, hay que reservársela, ¿no? Hay que tener cuidado también. El anuncio de Juan es primeramente sobre lo que ha oído. Me acuerdo de un amigo que asistíamos a la misma iglesia y siempre caminábamos y él me decía, y el Señor me habló, y el Señor me habló, y el Señor me dijo. Y bueno, yo no le respondía nada. Una vez le dije, pero ¿cómo es que te habla el Señor? ¿Vos escuchás? Me cansé de ir. ¿Pero vos escuchás la voz del Señor? Le digo. Y él me dijo, sí, me dijo, en mi interior él me habla. Me dijo, bueno, digo, ¿qué le voy a decir? Si le habla, le habla. Lo que Juan está afirmando, hermanos, no es un pie para que persigamos lo mismo, ¿no? Él es un testigo, él está contando lo que oyó con un propósito que nosotros vamos a ir descubriendo. Segundo, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos. Él es uno de los tantos testigos que pudieron contemplar al Verbo de Dios. Lo vieron en su ministerio, lo vieron en su resurrección también. Y es muy importante lo que Juan está afirmando, porque el movimiento del que estamos haciendo mención decía que la humanidad de Jesús no era real, sino que era una mera forma o apariencia como un fantasma. Acá Juan está refutando completamente eso, diciendo que le han visto. Un espíritu no le podés ver. Él dice, con nuestros ojos le hemos visto. No como una experiencia espiritual incomprobable que solo a él le pasó, sino como cualquier otro lo pudo ver
y en su caso, durante 3 años de su ministerio a su lado. No vio un espíritu, no vio algo producto de su imaginación, nada de eso. Con sus ojos físicos pudo ver a Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne, dice en su evangelio. Pablo también, lo hemos estudiado, bueno, estamos en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección de los muertos. Él cuenta que el Señor se le apareció a un grupo de personas, pero en un momento dice que se le apareció a 500 personas a la vez, de la cual muchos todavía estaban vivos. Esos son testigos oculares del Cristo resucitado. Y Juan refuerza esto de haberlo visto, diciendo lo que hemos contemplado. Parece ser repetitivo, pero no lo es. Contemplar es algo más que simplemente ver a alguien. Implica observar, percibir. De hecho, algunos dicen interpretar a su objeto. Eso es contemplar. Según Bain, tenían su uso antiguo en griego en el sentido de consideración maravillada. Una mirada cuidadosa que interpreta a su objeto. Eso es contemplar. Juan no solo vio a Jesús, también lo contempló. Es decir, lo interpretó y llegó a la conclusión: este no es un mero hombre, este es el verbo de Dios. De hecho, él lo dice, como estamos mencionando en su evangelio: vimos su gloria. Vimos, es el mismo verbo que se utiliza acá para contemplar. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, es de verdad. Y de verdad. Es decir, no vio solamente a un hombre como Pilato cuando lo presentó a Jesús a los judíos enfurecidos. He aquí un hombre, dijo. Él vio algo más. Eso es contemplar. Vio al Señor, vio al Cristo de la gloria. Vio a alguien que no tenía principio ni fin y que ahora se había encarnado. Es lo mismo que contempló Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pienso también en que Juan pudo contemplar al Señor. Primeramente dice el Evangelio que lo vio y luego declaró: he aquí el Cordero de Dios. Eso es contemplar, ¿no? Perdón. Ahora, así también se espera del oyente. No con nuestros ojos físicos, pero sí con los ojos de la fe, que podamos contemplar quién es Jesús. No solamente alguien que vino a traer un mensaje de amor, o un revolucionario que vino a derrocar a algún tipo de gobierno, nada de eso, sino como el verbo de vida, aquel que no tiene principio ni fin, aquel que posee la vida y puede comunicarla también. Eso tenemos que contemplar. Eso es ser salvo. 4. Lo que palparon nuestras manos, dice Juan. Pienso que este puede ser el argumento más contundente contra este movimiento que estamos mencionando como los gnósticos, ¿no? Porque obviamente si es un espíritu no lo puedes palpar. Y Juan dice: con nuestras propias manos lo hemos palpado. Sin embargo, es la experiencia que tuvieron con Jesús. Lo dice alguien que se recostaba sobre el pecho de Jesús. ¿Recuerdan a Cristo mismo en una peregrinación que alguien lo tocó? ¿Sí? Y él dijo: ¿quién fue? Y después sus discípulos dicen: ¿ves que la multitud te aprieta? Bueno, era alguien que se podía palpar. También utilizó la misma palabra en Lucas 24: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. También animó a Tomás a que dejara la incredulidad y que lo tocara, así él fuera un creyente. Cierta mujer enjugó con sus lágrimas y sus cabellos los pies del Señor. El Señor hizo lodo, tocó los ojos de un ciego, le dio vista. Él cargó un palo pesado de camino hacia el Calvario. Él tuvo sed, sudó grandes gotas de sangre, fue clavado literalmente con clavos, fue traspasado con una lanza, vertió agua y sangre. Todo esto nos habla de un cuerpo físico que los apóstoles pudieron ver y palpar, como dice acá el apóstol Juan. Y esta es una de las cosas que impresionan del Evangelio. Aquel que no tuvo principio, que siempre fue en la eternidad junto a la Trinidad, se hizo carne, habitó entre los hombres, murió, trabajó, resucitó también, y Juan dice: nosotros le pudimos palpar. Y ciertamente es nuestra esperanza también, ¿verdad? En aquel día que el Señor venga o en nuestra resurrección,
lo impresionante que será poder palpar a aquel que nos amó y quiso dar su vida por nosotros. Y eso no tiene explicación, ¿no? Pero así será, mis queridos hermanos. Claro que sí. Bueno, todo lo que oyeron, vieron con sus ojos, contemplaron y palparon con sus manos, fue tocante al verbo de vida. Comenta, mejor dicho, Pérez Millos, sin duda hay una progresión en el uso de los verbos de este primer párrafo de la epístola. Comienza por oír, que es una experiencia menor que ver, y a su vez contemplar es superior a ver, ya que requiere tiempo para realizarlo, pero es inferior a palpar, que supone familiaridad con el verbo de vida. Por esa razón no podían, como el apóstol Pedro dijo, dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Fin de la cita. Algo que me encanta de cómo Juan presenta esto es que él siempre está hablando en plural, al menos acá en en el prólogo, ¿no? Como que no es una experiencia que él solo él la tuvo y bueno, nadie más. Él menciona, los otros también, siempre se está involucrando con los apóstoles, porque así es el Evangelio. No es una experiencia única que nadie más puede tener. No era algo para reservárselo para sí mismo. Por eso dice en el versículo 2, y testificamos y os anunciamos la vida. Lo tocante al verbo de vida, el Evangelio, tiene que ser compartidos con otros. Esa experiencia personal que uno tuvo con el Señor, tiene que transmitirla. Y es lo que Juan no puede dejar de hacer. Si bien era un grupo reducido al que el Señor se manifestó, se reveló específicamente como el Mesías, esa revelación no era exclusivamente para ellos, sino para que ellos pudieran comunicarla a otros, y así se podría ir expandiendo también el Evangelio. Bueno, en segundo lugar, el propósito del mensaje, del anuncio de Juan, lo tenemos en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, cerrando el paréntesis del versículo 2, Juan retoma el hilo del versículo 1 y podemos presentarlo en forma de pregunta. ¿Para qué anuncian lo que oyeron, vieron, contemplaron y palparon con sus manos? Bueno, para que también su audiencia puedan tener comunión con ellos, así como ellos tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Ese es uno de los propósitos por el que Juan está escribiendo aquí. Ahora, comunión es una palabra que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento, conocida del griego koinonía, compañerismo, asociación, también significa tener algo en común, como en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí común viene de la misma raíz que esta palabra. Por lo general, cuando hoy nosotros hablamos de comunión, ¿en qué estamos pensando? Bueno, en compañerismo entre cristianos. Y aunque puede incluirlo, no creo que solamente Juan esté pensando en eso al hablar de comunión, sino que ésta se entiende mejor en términos de vida eterna, salvación. Juan no está pensando simplemente en comunión como, bueno, tomar un café con algún hermano o tener algún partido de fútbol después de un picnic congregacional. Hay algo más en la mente de él. Él piensa en una relación con Dios mediante Cristo. Él está invitando a su audiencia a que conozcan al Verbo hecho carne. Él predica el Evangelio, habla de Jesús, para que el que pueda leer esto pueda disfrutar de la comunión que brota naturalmente entre hermanos cuando tienes comunión con Dios. Es decir, esto de tener compañerismo entre los hermanos, algo en común, es el resultado primeramente de tener comunión con Dios. Si no, es algo solamente social. ¿Sí? Así que nos lleva a una conclusión. La verdadera comunión solo puede existir entre creyentes verdaderos, los que tienen la misma vida eterna. Si no hay eso en común, lo único que habrá es camaradería, ¿sí? Compañerismo, relaciones sociales, un tiempo de risas, pero no comunión. No reduzcamos comunión solo a lo social.
tiene que haber un vínculo espiritual. Si no, no es comunión. Y digo más, la comunión horizontal entre los hombres es el resultado de la comunión vertical con Dios. No se puede tener comunión entre hermanos si no hay comunión con Dios, de donde se origina toda relación espiritual entre los creyentes. Es obvio que con un incrédulo no podés tener comunión. No hay un vínculo espiritual. Si no está Dios de por medio, no hay comunión. Pablo lo dijo muy claro a los corintios. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 2 Corintios 6, 14 y 15. Imposible. Ahora, me lleva a algunas conclusiones leer esto y hablar acerca de la comunión. Si vos carecés de comunión con los hermanos, y esto más allá de que alguien sea bueno, es introvertido, no es así, porque la comunión trasciende eso. Lo más probable es que no disfrutás de una comunión con Dios. Por eso no hay comunión con los hermanos. Cuando uno llega al conocimiento de la verdad, cuando uno es salvo, indefectiblemente querrá estar con otros que comparten lo mismo. Tienen algo grandísimo en común. Un mismo Señor y un mismo Salvador. La comunión va a brotar naturalmente, sin forzarla, porque está el Señor en el medio. Así brota ese compañerismo mutuo entre los creyentes. Por eso a mí me hace un poco de ruido, hablando de comunión ya en la práctica, cuando un creyente no quiere relacionarte con otro creyente. ¿Por qué? Yo solo vengo a escuchar la palabra. Yo vengo todo bien, pero no me abro a otros, mi vida privada es otra cosa. Ya la misma palabra comunión excluye la idea de un cristiano aislado de otro, ¿sí? No da margen para eso, es una imposibilidad. La comunión es primero con Dios y luego con otros. Adoramos juntos al mismo Señor, nos rendimos cuenta los unos a los otros, nos perdonamos los unos a los otros, nos alentamos los unos a los otros. Eso es comunión. Y Juan escribe para que su audiencia también pueda tener esa comunión con ellos, y con el Padre y con el Señor Jesucristo. Decía siempre el citado Spurgeon: cuando la comunión es lo más dulce, tu deseo es más fuerte de que otros puedan tener comunión contigo. Y cuando verdaderamente tu comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, deseas sinceramente que toda la hermandad cristiana pueda compartir contigo la bendición. Tremendo, ¿no? Así es. Fin de la cita. Ahora, volviendo a la comunión que Juan decía tener con el Padre y con su Hijo Jesucristo, esto es algo revolucionario para sus lectores. ¿Cómo uno va a llegar a tener comunión con el Dios el Padre y con el Hijo? Porque esto significa que podés tener una relación con Dios. Ya cuando Jesús en su ministerio se dirigía a Dios como su Padre, y cuando enseña a sus discípulos a orar diciendo Padre nuestro, ya era algo que volaba a la cabeza a cualquiera. Porque jamás un judío se dirigía a Dios como Padre, como alguien que tiene un vínculo de ese tipo de relaciones. Ellos no lo hacían. Sin embargo, ahora nosotros podemos tener esa intimidad con Dios, una relación genuina con Él, por los méritos del Hijo, ¿no? Esto implica disfrutar de Dios, invocarle las veces que quieras, porque compartimos nuestra vida con Él y Él comparte su vida con nosotros. Es algo tremendo decir, yo tengo comunión con Dios. Como alguien dijo, es como si el Padre y el Hijo estuvieran de acuerdo en dejarnos entrar en su relación de amor y compañerismo. Es cierto que obedecemos a Dios, es cierto que hay mandamientos que nosotros tenemos que cumplir, es cierto que la Escritura enseña que nosotros somos siervos de Dios, pero qué pocas veces nos detenemos a pensar que podemos disfrutar de la Trinidad en nuestras vidas. Jesús lo dijo claro, Él dijo que si nosotros le amamos y guardamos su palabra, su Padre también nos amará y ambos vendrán a morar dentro nuestro. Eso es comunión, una relación íntima con el Dios el Padre, con Dios el Hijo también, juntos. Siempre trato de recordar
El Catecismo Menor de Westminster comienza preguntando: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y responde: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es comunión. Eso es disfrutar comunión con Dios. Es muy loco para nosotros porque nos resulta más fácil hablar de comunión entre nosotros, los hombres. Sin embargo, nuestra comunión, dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Una pregunta que puede desprenderse de esto es: ¿se puede romper la comunión con Dios y con los hermanos? Bueno, romper no es la palabra que me gustaría utilizar. Obstruir creo que sí puede ser el verbo adecuado para esto, ¿no? ¿Se puede obstruir nuestra comunión con Dios? Y sí se puede. El pecado obstruye nuestra relación, nuestro vínculo con Dios. Y creo que el mejor ejemplo que podemos tener en la Biblia es el que siempre citamos, David. Él disfrutaba de la comunión con Dios, él fue una persona salva, siempre fue salva, no perdió su salvación. Pero cuando hubo pecado, cuando no se arrepintió, no confesó su pecado, esa comunión que él tenía con Dios quedó como en stand-by, ¿no? Y él no podía disfrutar de Dios. Hasta que finalmente termina confesando todo y ahí dice. Por eso él oraba: vuélveme el gozo de tu salvación. Había algo que había perdido, o se había obstruido, mejor dicho, y era la comunión con Dios. El pecado logra eso, que no tengamos comunión con Dios. Nuestros hijos no dejan de ser nuestros hijos por nada, pero se puede obstruir esa comunión cuando una de las partes peca contra el otro, no hay arrepentimiento ni confesión o perdón de la otra parte. Y así también nos sucede en nuestra comunión con Dios. Cuando no hay arrepentimiento ni confesión, la comunión se verá obstruida. Bueno, para redondear el punto, el propósito por el que Juan escribe lo que escribe es para que los creyentes tengan comunión entre ellos, con base en la comunión que disfrutan con el Padre y del Señor Jesucristo. Un segundo propósito al escribir esto, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que Juan anuncia, su testimonio es tocante al verbo de vida, ¿eso está claro? Ahora, una comunión plena con el Padre y con el Hijo dará como resultado no solo comunión entre hermanos, sino gozo, y gozo cumplido, es decir, pleno, completo. Eso es lo que está diciendo con cumplido. Jesús habló de eso varias veces. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de Cristo venía de su obediencia al Padre y de tener plena comunión con Él. También Juan 16. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ese mismo gozo es dado a los creyentes como uno de los frutos del Espíritu. Entonces, la conclusión lógica, es una imposibilidad tener comunión con Dios, disfrutar de la comunión con Dios y no tener gozo. Es imposible, porque lo segundo se desprende de lo primero. Si no hay gozo en tu vida, es probablemente que haya algún tipo de problema con tu comunión con el Señor, porque siempre va a haber gozo siempre que hay comunión con Dios. Pero, ¿verdad que una de las cosas de las que menos parecen disfrutar los creyentes sea de ese gozo que satisface el alma? Se ve, hermanos queridos, se ve esa carencia de gozo en las constantes quejas o aún en las decisiones que los creyentes toman con respecto a los asuntos espirituales. Eso parece gritar: no hay gozo. Por eso, con gozo cumplido no estoy hablando de, bueno, me maté de risa con fulano, o estoy muy gozoso porque me salió un proyecto que estaba frenado y ahora salió a luz, ¿no? Sino del hecho de estar reconciliado con Dios, tener vida eterna. Nos espera la gloria con el Señor. Mis pecados fueron perdonados. Dios se preocupa por mí en cada detalle de mi vida. Todas las cosas me ayudan a bien. Si esto no te revienta el corazón de gozo, entonces nada lo va a hacer. No hay cosa nada más contradictoria que un creyente sin gozo. El gozo pertenece a los creyentes, porque estos tienen comunión
con Dios. Uno no debe esperar encontrar gozo en las cosas de esta vida porque no tienen el poder para brindártelo. Eso solo se halla en Dios. Y me atrevo a decir también que aún las cosas duras de la vida que nosotros vivimos, las circunstancias difíciles, no deberían robarte el gozo. Porque eso son cuestiones externas, el gozo es algo interno que subsiste por tu relación con Dios. Así que no deberían quitarte el gozo. Sino demostraría que este gozo no estaba cimentado en Dios ni en el Señor Jesucristo. Si tomamos al Señor Jesús como ejemplo supremo de alguien que tenía gozo, las mismas Escrituras nos hablan de Él como varón de dolores, experimentado en quebranto, y lo fue. Pero aún así Él habla como que tenía gozo. Parece una contradicción de término, pero no lo es. El gozo siempre estaba ahí porque esta se alimentaba de la comunión que Él tenía con Dios. Y lo mismo es para nosotros también. Te pueden suceder un montón de cosas, pero el gozo no tiene que ser robado, porque esto depende de tu relación con Dios. Así es como funciona. Otra vez Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, hablando de la iglesia, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 2 Corintios 8. Y más adelante dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12. ¿Lo ven? Nada podía robarte el gozo. Nada, absolutamente. Este prevalece aún en los momentos más turbios, porque no es una sensación pasajera, sino la satisfacción que el alma encuentra en el verbo de vida. Algo de eso hablamos con Hugo Neri, que él me daba su percepción de lo que es el gozo. Y sí, es eso. La satisfacción del alma en Cristo. Ahí está el verdadero gozo, no en otras cosas. Decía Martin Lloyd-Jones, solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo, y es la contemplación del Señor Jesucristo. Él satisface mi mente, satisface mis emociones, satisface todos mis deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena y nada menos, y en Él estoy completo. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Fin de la cita. Y sin duda, queridos hermanos, que mientras más conozcas al Señor Jesucristo, mientras más le contemples y mayor será el gozo que vas a experimentar, hasta el punto que vas a reventar de gozo. Y es por tu experiencia con el Señor. Tremendo. Juan escribe tocante al verbo de vida para que tengamos gozo. Por eso te digo a modo de conclusión, para que tu corazón se llene de gozo, necesitas al Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa vida eterna incluye desde ahora un gozo tremendo en el corazón. La satisfacción de estar en paz con Dios, tremendo. Eso es gozo. Por eso desde acá, queridos hermanos, no nos vamos a cansar de decirte que solo Cristo puede darle sentido a tu vida. No vamos a predicar nada nuevo, ninguna revelación fresca o algo parecido, solamente lo que era desde el principio tocante al verbo de vida. Si crees en Él, si rendís tu vida a su señorío, Él vendrá a morar a ti junto al Padre y disfrutarás de Él para siempre. Y tu corazón va a explotar de gozo. Alguien dijo que los gnósticos afirmaban que solo a través de la gnosis, conocimiento, es posible la salvación humana. Ni la muerte de Cristo, ni la fe son suficientes por sí solas para salvarse. Una vida basada en las enseñanzas de Jesús tiene una importancia relativa, pero de ninguna manera es una condición suficiente para la salvación. Tremendo. Bueno, hoy muchos no son gnósticos, pero aún enseñan una salvación por obras, despreciando así el sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no? Lo mismo que se enseñaba en el siglo I. Pero Juan habla del verbo de vida, aquel que la posee, aquel que la puede impartir, aquel que quiere tener comunión contigo también, si creyeres en Él, como cantamos, ¿sí? Cree en el verbo de Dios, disfrutarás de Él, tendrás plena comunión y tu corazón se llenará de gozo, ¿sí? Bueno, vamos a orar.